Sí. Ya, se deja la práctica. Voy a dejar pasar las primeras preguntas y ya como a la mitad empiezo, ¿no? Porque si no, Sí. empiezan, ¿qué? Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos bien contentos de estar nuevamente con esta tendencia de los foros en vivo de Rotomoldeo, en donde, como ustedes saben, pueden sacar todas las dudas que tengan, pueden preguntarnos lo que sea. Sin embargo, hoy en día estamos muy interesados en platicarles un poquito acerca de los materiales con los que pueden contar de forma alternativa de los productos que usualmente consumen. Yo hoy tengo la fortuna de encontrarme con el ingeniero Eric González, gerente del Departamento de Asesoría Técnica de aquí de Polímeros Mexicanos, y me presento, un servidor, Ricardo Trujano. Al contrario, Richie, es un gusto trabajar contigo porque nada, te preocupes. Llevamos tiempo trabajando juntos, tanto en el área técnica, hoy también pues ya te incorporas al área comercial, en la parte de ventas de exportación, que es algo muy bueno porque conoces parte de ese mercado, ¿no? De las virtudes y productos que se llegan a hacer por medio de ese proceso. Así es, entonces vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Vamos a primero a desarrollar un poco el tema y posteriormente, si nos queda un poquito de tiempo al aire, pues vamos a estar resolviendo la mayor cantidad de preguntas. Así es, y justamente el foro que vamos a tocar hoy es justamente el tema de las resinas y compuestos alternativos ante la escasez mundial, ¿no? Que nos estamos encontrando por parte, pues, tanto de petroquímicas principalmente, no nada más nacionales, sino también extranjeras. Exactamente, aquí es importante hacer un pequeño énfasis en todo el review que venimos arrastrando desde finales del año pasado, con petroquímicas paradas, con asuntos por ahí gubernamentales que han detenido la producción de algunas otras, e incluso eventos climáticos que han desfavorecido completamente no solo a la industria del rotomoldeo, sino también a toda la industria del plástico. Así es. Pasando desde procesos como inyección, soplado, extrusión, termoformado. Y parte, ¿no? También del polímero, sino también el tema de aditivos, ¿no? Ha escaseado bastante. Sí. Ahora, este tema pues tiene muchas vertientes, desde temas energéticos, temas de aditivos, como bien lo comentas, pero vamos a enfocarnos en los materiales que Polímeros Mexicanos tiene para ofrecer al mercado durante esta escasez. Correcto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las bases de resinas con las que hoy en día contamos y la mayoría de nuestros clientes ha trabajado, ¿no? Año con año. Nosotros contamos así con 4 grados de resina, que son el rotolene alta fluidez, que lo vamos a clasificar en 2 parámetros, que son sus propiedades físicas, tanto índice de fluidez y densidad. Lo que es el alta fluidez tiene una fluidez 7.0 más menos 1. Hoy en día parte de nuestros clientes y bueno, de la audiencia que está anotando esta tabla puede apreciar que el rango ya varió. Anteriormente el rango era un poco más estrecho, sin embargo, por todas esas situaciones que hemos estado viviendo con las petroquímicas, nos tocó adaptarnos y ampliar un poco más ese rango para poderlo procesar adecuadamente sin tener alguna complejidad mayor dentro de la producción. Y su densidad tiene 0.935, lo mismo que el siguiente grado, que es el rotolene 5.0, o es el rotolene de usos generales, la resina más convencional, la más noble, se puede decir, que se utiliza en el mundo del rotomoldeo. Dentro de la tabla podemos apreciar que su índice de fluidez ya no es de 5, es de 5.5 con una variación de más menos 1, es decir, su máximo es 6.5, su mínimo 4.5, y mantiene la misma densidad que la resina anterior. Y bueno, varios se podrán preguntar, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Pues sí, justamente esa variación de índice de fluidez, lo que nos compara o nos ayuda justamente a diferir o poder recomendar en ciertas aplicaciones. En el caso de la alta fluidez son más para piezas con alto relieve, con estructuras, pero enfocándonos un poquito al almacenamiento, a volúmenes, a capacidad,
esta resina alta fluidez, su tope, su máximo es 2.500 litros. Claro. Y tiene que ver mucho por su índice de fluidez, justamente que es muy alto, lo cual hace que la pieza llegue a tener mayor elongación, es decir, haga una mayor expansión. Que a diferencia del 5.0, nosotros podemos recomendado con toda certeza hasta 5.000 litros. Exactamente. Y bueno, la siguiente es la resina grado industrial, que esta resina tiene un índice de fluidez de 3.5 con un rango de más menos 0.5. Es decir, su máximo es 4, su mínimo es 3 y su densidad es 938. En el caso de la alta densidad, que es Rotolene HD, tiene un índice de fluidez de 2.0 más menos 0.5, y su densidad es 942. Justamente de manera general ya entra en el campo o en la gama de cualquier clasificación como alta densidad. En el caso, justamente la diferencia del industrial versus el alta densidad es que el industrial podemos nosotros manejar desde 5.000 litros hasta 25.000. Arriba de esa capacidad, lo idóneo es manejar el grado alta densidad. Sin embargo, bueno, puede haber algunas variaciones por un tema principal, que es el tema de resistencia química. Claro. Cualquier capacidad que uno necesita almacenar sustancias muy abrasivas como bases o ácidos, es recomendado mejor utilizar el alta densidad. Sin embargo, el industrial puede acaparar una parte de esos productos cuando sus concentraciones o la densidad es un poco baja, es decir, 0.07, 0.05. Arriba de 1.2, mejor, lo ideal sería pasarnos a la alta densidad. Exactamente. Ya nada más como breve conclusión de esta tabla, las propiedades han cambiado, pero han cambiado muy ligeramente. Esto es importante mencionarlo por aquellos clientes que tengan un protocolo de calidad un poquito más severo, en donde a lo mejor la resina puede que ya no entre dentro de los parámetros convencionales que el departamento de calidad manejaba con base en nuestras fichas técnicas. Correcto. Ahora, estas fichas técnicas se están actualizando, se las vamos a ir haciendo llegar a cada uno de los miembros de nuestros clientes, conforme las vayamos actualizando. Que lo lleguen a requerir, ¿no? Y recordemos que al final del día, pues en general cualquier producto se va mejorando, se va innovando, va teniendo ciertas modificaciones, porque pues recordemos que al final este tipo de polímero, que es el polietileno, todavía se extrae, ¿no?, del fósil. Exactamente. Entonces, lo importante aquí es que la variación es mínima, como pueden ver, simplemente los rangos se vuelven ligeramente más amplios, pero las características mecánicas continúan siendo casi las mismas, ¿no? Exactamente, o cumplen al menos con la expectativa, con lo que se requiere para la aplicación final. Exactamente. Ahora, teniendo estas resinas, las alternativas principales vamos a estarlas mencionando dependiendo la capacidad. Exactamente. Primero vamos a estar con los tanques domésticos y hasta 5.000 litros, ¿no? Exactamente, de la capacidad de 1.000 litros, que prácticamente es como la capacidad que no la mayoría, sino la mínima que llegan a rotomoldear, hasta 5.000. Exacto. Entonces aquí tenemos para estos productos o estos almacenamientos 3 alternativas. Así es. Tenemos primero la alta densidad, ya mencionó mi compañero Eric las características. Podemos usar también resinas industriales o incluso altas densidades. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta dependiendo de cada uno de esta migración? Si trabajo yo con un 5.0 pero no hay, y si tenemos industrial. Bueno, justamente en el tema del industrial, por ejemplo, en ese rango podemos optimizar nosotros más o menos un 10 o un 20% de materia prima, porque la resina nos ayuda justamente a cumplir con el requerimiento al menos de propiedades mecánicas, es decir, la rigidez, que es lo que más importa. Exacto. O la mayoría de lo que más peso le da, por ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros hacemos esa reducción, comparándolo con el 5.0 que veníamos utilizando, por ejemplo, para un tanque doméstico de 1.100 litros, vamos a notar que en tiempos de proceso van a ser similares, no va a haber tanta variación. La van a notar siempre y cuando utilicen la misma cantidad del industrial versus 5.0. En este momento sí. Exacto, sin embargo, el objetivo de migrar a una resina de mejor calidad es poder tener la posibilidad de disminuir ligeramente el peso. Así es. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si estoy usando un 5.0 y voy al HD? En el HD es importante mencionar que la capacidad máxima es hasta 2.500 litros. Sí, la alta fluidez. Aquí entra un punto importante. Mientras más alto sea el índice de fluidez que contenga o que mantenga un material, la elongación o el porcentaje, por así decirlo coloquialmente, de estiramiento es un poco mayor, discúlpenme.
y esto va a provocar que si tú excedes la capacidad de 2.500 litros en un tanque con resina alta fluidez, puedes tener ligeros problemas de estructura o por ahí deformaciones, porque el estiramiento o la elongación que tiene este material es más alto que el de un 5.0. Efectivamente, entonces vamos a notar esa diferencia y como tú bien lo comentabas, es mejor dejarla en una capacidad apta, es decir, que no vamos a tener un problema a futuro, no a corto plazo, pero la principal es la deformación, por lo que acabas de mencionar, por el tema del índice de fluidez. Por eso su aplicación prácticamente va enfocada a otro tipo de mercado, que son prácticamente tema de juguetes, muebles, productos de decoración, ¿no? Para su uso. Perfecto. Entonces ahora, también este tipo de tanques se pueden utilizar con resina alta densidad. Así es. Entonces, en dado caso de que tengamos o su ejecutivo de venta no tenga industrial o 5.0, pero sí tenga la alta densidad, pues tengan la seguridad de que pueden utilizarlo. Incluso este tipo de tanques domésticos los van a poder utilizar para almacenar algún compuesto químico, que esa es la versatilidad o la ventaja que puede tener una alta densidad o incluso un industrial. Sí, efectivamente. Como bien lo mencionas, algunos requerimientos en capacidades menores son justamente para almacenar ese tipo de sustancias, ¿no? Sustancias, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, ¿no? Hidróxido de sodio, que es muy conocido en el mercado. Y cuando están muy concentrados, es necesario, o mejor dicho, migrar ya en la alta densidad con mayor seguridad para darle mayor vida útil también a ese tipo de pieza. Sí, exactamente. Estamos hablando de tanques que tienen un tiempo de vida ligeramente más corto que un tanque doméstico. Exacto. Pero que es importante que su vida útil sea larga también, para que el productor agrícola o cualquier persona que esté almacenando este compuesto tenga la certeza de que este alta densidad o un industrial le puede servir. Sí, efectivamente. Ahora, pasando a una capacidad más amplia, esto ya empieza en tanques industriales o grado tanque, como lo llaman en Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí, aquí vamos a tener dos alternativas. Un tanque de entre 5.000 a 25.000 litros regularmente se hace con resina industrial. Correcto. No habiendo esta resina, igualmente se puede utilizar tanto el HD como el 5.0. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener al migrar a este tipo de tanques? Bien, en el caso, por ejemplo, del 5.0 en estas capacidades, sabemos que pues es un rango muy grande de volumen, pero para capacidades, por ejemplo, de 5.000 a 10.000, que es un mercado más demandado, o que la mayoría de los productores o fabricantes tienen ya en la mano facilidad de poder hacer ese tipo de capacidades, pueden utilizarse el 5.0 hasta 7.000 litros, por ejemplo. Bien. Tomando en cuenta que a partir de esa capacidad, mucho arriba de 5.000, es necesario ya tomar en cuenta un reforzamiento de un 10 o un 20% por el simple hecho nada más de poder almacenar agua potable. Exacto. Independientemente si ya nos vamos ya a una sustancia un poco más abrasiva, ¿no? Una sustancia química, por mencionarlo. Se ha dado casos, no digo que no, que hay clientes que han llegado a utilizar para hacer un tanque de 10.000 con 5.0, a veces por la premura, porque tienen, no sé, cierta cantidad de producto de fabricar esas cisternas. Entonces sí lo llegan a utilizar con el 5.0, pero prácticamente el refuerzo se está yendo un 50%, un 70% para dar esa garantía y calidad que se hubiera manejado si hubiéramos manejado el grado industrial, ¿no? Exacto, eso es bien importante que lo comentes, que hay clientes que llevan a su límite las resinas. Sí. Digo, y eso está bien, eso te lo dan los años de experiencia, la capacidad para rotomoldear un tanque tan grande y poder manejar un espesor uniforme en cada uno, porque eso es vital. Aquí estamos hablando, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de la altura del tanque y la presión que se genera en tanques de este tamaño. Es importante que tengan en cuenta que las características mecánicas de los materiales están hechos para cada capacidad. Sí. Esto va porque mientras nosotros estamos llenando o vaciando un tanque de almacenamiento, existe algo que se llama fatiga, sí, que simplemente es el efecto de expansión y compresión. Correcto. Y ahí es donde juegan una vital llave o clave las características mecánicas de los materiales. Efectivamente, tanto de los materiales, y por otro lado que también juega un papel importante, es el cocimiento o el curado que le estemos dando a esa resina, porque se pueden dar casos de que no sé, un cliente llega a rotomoldear con el 5.0 una de 10.000 y sí lo he hecho y
pasó un mes y empezó a fisurarse, a cortearse y prácticamente pues fue la resina, ¿no?, la que tuvo la falla. Pero ya analizando tema de cocimiento, por un lado, o también el tema del acabado, es decir, la porosidad, la burbuja interna, el acabado interno, podemos notar ahí detallitos que sabes que lo que le faltó fue cocimiento. Exacto. O se degradó, y eso es otro factor ya muy importante, porque en el momento que uno no haga un buen curado de cualquier resina, independientemente del grado, vamos a tener fallas, ruptura o de fisura, que son las principales que se llegan a notar en ese tipo de productos. Exactamente. Entonces, hablando de este tipo de tanques, es importantísimo que ustedes tengan conscientes las dimensiones de su tanque. Aquí es bien común que los fabricantes tanto de moldes o de maquinaria recomiendan también la capacidad de la cantidad de material a usar. ¿Sí? Pero sin embargo esto lo hacen bajo un estándar del mercado. Y esto no quiere decir que todas las capacidades de 5,000 litros lleven 100 kilos. Correcto. Ni que todas las de 10,000 litros lleven 200 kilos. Esto depende de tu diseño. Exactamente. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Una parte de los ejemplos, ¿no? Y bueno, para terminar esta sección de este rango de capacidad de 5,000 a 25,000, prácticamente en el mercado, cuando tienen ya capacidades de 15, de 20 o 25, sí llegan a utilizar ya la resina alta densidad, porque en esas capacidades ya no estamos jugando, bueno, no estamos procesando 20 kilos, sino ya estamos quemando arriba de 400 kilos, media tonelada, o arriba de ese peso, ¿no? Entonces es un riesgo poder dañar, ¿no?, ese tipo de piezas. En este caso, algunos con la resina alta densidad lo que hacen es un juego de poder optimizar de cierta manera un poco de polietileno de resina para dar una mayor calidad, de cierta manera, porque es una resina que tiene mayor rigidez, no tanta elongación prácticamente, y para una pieza que posiblemente solamente va a estar estática, es decir, la vamos a dejar, no sé, en una esquina, en cierto lugar, pero no va a estar movible. Exacto. A diferencia del grado industrial, que efectivamente pues sí lo necesita, porque es una resina justamente de mayor impacto, de mayor resistencia al impacto o a la intemperie por el tipo de manipulación que se llega a realizar. Exactamente. Ahora, ya por último, como alternativas vamos a pasar a la capacidad más grande, 25,000 litros hasta 50,000, que es lo más grande que has tenido la fortuna de ver un tanque de almacenamiento con plástico, ¿no? Sí, exactamente, una cisterna de 50,000, que es literalmente enorme, güey. Uno se queda pequeñísimo, ¿no? Ya de una de 15 de por sí es pequeño, esa que es prácticamente 3 veces esa dimensión, no, uno se queda impresionado. Entonces, aquí estamos hablando de una resina de un tamaño impresionante, donde la única alternativa que tienes va a ser la resina industrial. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque todavía maneja una buena densidad y un índice de fluidez no tan alto que te va a permitir dar la rigidez y la estructura que ese producto necesita. Las presiones que se manejan en ese tipo de tanques son inmensas, que en el momento de algo fisurarse, romperse, puede ser incluso peligroso para los alrededores, ¿no? Sí, exactamente, y eso, como tú bien lo mencionas, tiene que ver justamente con el diseño. Recordemos que para los diseños de tipo de capacidad, la relación altura es 2 veces, bueno, el máximo 2 veces el diámetro. Exacto. Es decir, ¿con qué finalidad tiene que ser 2 veces el diámetro de esa altura? La finalidad es para darle una estabilidad, porque no es una pieza que lleve, bueno, que lo podemos incorporar, sí, injertos metálicos para darle estabilidad. Hay algunos que cuando las cisternas de ese nivel son muy altas, ¿qué pasa? Aparecen tubos o ductos que se mueven con el aire o en un movimiento que esté pasando en el ambiente. Entonces, a eso va la relación, a darle esa estabilidad sin que corramos un riesgo de a lo mejor de que se llegue a voltear, que llegue a reventar por la presión que se está generando debido a esa columna de agua. Y efectivamente, tomando en cuenta el grado industrial, nosotros lo único que podemos hacer sería reforzar, independientemente ya de la sustancia, ¿no? Es decir, tenemos que reforzar al menos ya con un 10 o un 20% para garantizar justamente la calidad y estabilidad por medio de espesor. Exactamente, y de esa forma ahí va a ser bien importante darle el espesor necesario que va a necesitar el tanque. Correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar directamente a los ejemplos. Vamos a presentarles 2 ejemplos. Un ejemplo doméstico de un tanque convencional de 1100 litros y un ejemplo de un tanque ya un poco más industrial. Entonces, para empezar con el ejemplo doméstico,
en la primera fila de la tabla vamos a tener las dimensiones de este tanque. Comúnmente un tanque de estas capacidades tiene 1,10 metros de diámetro por 1,40 metros aproximadamente de altura. Son tanques pequeños, no necesitan esfuerzos mecánicos tan grandes. No, claro. Y en el mercado regularmente los pesos están de esta forma. Lo que pueden ver ahí es que el estándar es de 19 kilogramos en una resina 5.0. Sí. Ahora, ¿cuál es el ejemplo o la alternativa principal? Migrar a un industrial, ya lo mencionamos. Y con esto vas a tener un beneficio de poder reducir por lo menos un 10% de peso. Así es. Aquí estamos hablando de que estas capacidades, 19 y 17 kilos, tienen consigo en capa interna o en capa intermedia una resina espumada. Así es, efectivamente. Normalmente en el mercado la resina espumada se usa abaratar costos, producir un espesor lo suficientemente alto para darle una rigidez más completa al tanque, a diferencia de que si se hiciera únicamente con una resina monocapa. Pero es importante que tengan en mente que estos pesos están dados mediante esa forma, una combinación de un tanque bicapa o tricapa con estas capacidades. Sí, efectivamente, que vamos haciendo un juego de capas sólidas que al final son las que nos van a dar el espesor, esa rigidez, ¿no? Exacto. Y por otro lado, pues obviamente al hacer esta combinación, o mejor dicho, pasa la alternativa del grado industrial con la reducción, pues los tiempos de proceso no se van a afectar. A lo mejor se puede notar un poco más en un proceso de más de flama abierta, porque aquí los factores ambientales y también de combustión son importantes. Intervienen muchísimo. Así es. Entonces los beneficios principales van a ser estos. Vas a tener un producto con mayor rigidez y mejores propiedades mecánicas e impactos. ¿Por qué? Simplemente porque la densidad te da esa característica, ¿no? Sí. Vas a tener mayor rigidez y vas a poder tener la posibilidad de disminuir peso. Sin embargo, quizás, como bien lo dice Eric, el tiempo de proceso se alargue ligeramente un poco porque la fluidez del material es más baja. Correcto. Pero esto no va a variar más de 2 minutos, si acaso 1 minuto, 30 segundos. Así es. Es lo más que puede variar. Entonces, aquí es bien importante, cuando ustedes necesiten hacer este tipo de migración de grados de material, súper importante que se acerquen con su ejecutivo de cuenta o con su asesor técnico para que nosotros podamos hacer un cálculo similar al que los resultados están planteados aquí. Tenemos del lado izquierdo cuánto es el material con una resina 5.0, el material y el espesor necesarios para trabajando con una resina 5.0 y trabajando con una resina 3.5 o industrial. Exactamente, Ricardo. En este caso, para hacer estos cálculos, nos basamos a la norma STM, la de 1998, donde nos explica o nos da la fórmula para nosotros obtener un espesor teórico dependiendo esas dos dimensiones de nuestro tanque vertical, ¿no? Para este caso, nosotros utilizando la resina 5.0, el espesor teórico, que es prácticamente para tanque monocapa, da un resultado de 3.8 milímetros. Exactamente. Y el peso que vamos a requerir de esta resina va a ser de 23.7 kilos. Exacto. Con eso nosotros vamos a dar una rigidez adecuada o apta, que es como si nosotros similáramos de cierta manera un poco a un tanque bicapa, porque ahí lo que nos aporta es la espuma, la que nos da justamente esa rigidez. Exacto. Versus el grado industrial, que aquí justamente nosotros vamos a notar esa variación por el espesor, que va a un espesor de 2.5 milímetros y de peso vamos a requerir 15.8 kilogramos. Si notamos una diferencia en cuanto a peso y en cuanto a espesor, lo cual se ve en porcentaje aproximadamente una reducción del 30%, lo cual es muy significativo, pues ya cuando uno hace cálculos en una producción continua, ¿no?, de tanques. Sí, ahora, esto puede variar dependiendo de las dimensiones del tanque. Y eso es importantísimo que, ya hicimos énfasis, pero nunca está de más mencionarlo nuevamente, porque no es ley. Esto es una norma que incluso la norma te dicta que esto es para un tanque, utilizando una resina natural, sin ninguna aditivación, ¿no? Sin ningún master batch, sin ningún compuesto, simplemente una resina natural, virgen y en monocapa. Correcto. Pero, sin embargo, tenemos la posibilidad de agregar resinas espumadas que incrementen un poco el espesor de pared. Exactamente. Bueno, ahora,
Nos vamos a hacer un pequeño paréntesis para aceptar algunas preguntas. Sí, tenemos una pregunta de Edgar Vidal Fuentes. ¿Con qué material se puede sustituir el rotofoam? Ok, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí lo principal sería tratar de hacer una mezcla por sí solos, porque justamente la base del rotofoam es la resina 5.0. Sí. Y obviamente nuestro rotofoam está pigmentado, compuesto con un material, con un master batch blanco. Sin embargo, la recomendación ahí sería trabajar con un material natural. Sí, su alternativa, ¿no? exactamente, o sea, trabajar la resina, hacer un dry blend, una mezcla en seco al final del día de la resina 5.0 con aditivos que le ayuden a espumar para que tenga pues algo similar al rotofoam que nosotros hemos trabajado. Exactamente, ahí hay que ser bien precisos en el tema de porcentajes, sí, porque un porcentaje un poquito alto del aditivo espumante puede hacer una apertura de celda muy grande o poco controlada, que a las altas temperaturas puede reventar y tener ahí algunos problemas de burbujas, de burbuja, protuberancias, ¿no? Que ya dañarían en sí la pieza final. Sí, todas esas dudas, esas son dudas bastante específicas, que si el tema de porcentajes, todo eso va a variar dependiendo del tipo de aditivo, la cantidad de pigmento, el tipo de pigmento que estén manejando. Entonces los porcentajes podemos verlos de una forma más específica. Sin embargo, la respuesta puntual sería: se puede suplantar con resina natural y su respectiva aditivación de agente espumante. Correcto. Y aditivo de color. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuántos kilos se consideran para un tanque de 3.000 litros de 1.6 metros por 1.6? ¿Se considera una capa intermedia espumada o un acabado final espumado? Bueno, aquí tenemos, de manera teórica, para ese tanque de 3000, en promedio nosotros dosificamos de 50 a 55 kilos. Ya con las dimensiones podemos darle algo más exacto. Exactamente. Sí, aquí falta hacer el cálculo específicamente. Sin embargo, también es bien importante, para tanques mayores a 2500 litros, no es tan recomendable utilizar resinas espumadas. Sí. Porque lo que comentábamos, las presiones se incrementan muchísimo, sobre todo en la base del tanque. Entonces, al utilizar una resina que no es sólida, esto además de que interviene el cocimiento, sí, el curado que tenga, el tipo de enfriamiento, que no tenga burbuja o poro, puede facilitar a una fisura, hablando de utilizando resinas espumantes en tanques más grandes. Entonces, sí tenemos clientes que los hacen en esas capacidades, sin embargo, no es lo más recomendable. Y los pesos esenciales serían, pues yo le pondría incluso 5 kilos más, 60 kilos, Eric, para una resina de 3.000 litros. Sobre todo ahorita que particularmente a lo mejor sería lo ideal hacer ese tanque con una resina industrial. Sí, monocapa, pero utilizando 5.0 podríamos usar 60-65 kilos, me parece algo bastante razonable para las características de la resina. Creo que son todas las preguntas. Ok, entonces, ¿seguimos? Sí, terminamos con el segundo ejercicio. Exactamente. Que ya es prácticamente para una cisterna ya considerable en volumen de 5.000 litros, ¿no? Donde prácticamente nosotros hemos recomendado, o la referencia que tenemos son, en cuanto a peso, 100 kilos, ¿no? Exacto. Utilizando resina 5.0. En este caso, la alternativa que nosotros ofrecemos o estamos dando es una resina industrial con un rango de peso de 85 a 90 kilos aproximadamente. ¿De qué va a depender ese rango? Mucho va en función en sí de su diseño, pero no tanto del diseño de cuerpo y fondo, sino el diseño de tapa. Que la tapa, cuando llegan a colocarle o por tema vale la redundancia del tema del diseño, los hombros, si uno coloca 1, 2 o hasta 4 hombros, cada uno de estos hombros nos van a consumir demasiado material, por lo cual eso implica agregar más material para poder tener un espesor al menos considerado, pero en sí dar esa rigidez que estamos buscando. Exactamente. Ahora, esa es la finalidad, migrando de un 5.0 a un industrial. Exactamente. Si estamos trabajando con industrial a un 5.0, hay que hacer un reforzamiento. Correcto. Por lo menos del 10 al 15%. Esto para almacenar agua. Y eso es bien importante. Estos cálculos que se están presentando están hechos con base en un almacenamiento de un fluido de densidad igual a 1, que es el agua. Porque si la densidad incrementa,
el espesor necesita incrementar junto con él. Efectivamente. Y eso es vital que lo tengan en cuenta. Cada compuesto químico de densidades diferentes va a generar una presión hidrostática dentro del tanque diferente y regularmente más alta. Entonces tengan eso en consideración cuando traten de estar migrando entre materiales. Correcto. Ahora, parte de los beneficios, perdón, Ricardo, de esta resina industrial arriba de 5000, pues es que nos da mayor resistencia mecánica, número uno, nos da mayor rigidez, sí, que es lo que la mayoría pues, de nuestros clientes buscan, ¿no? Tener esa rigidez. Y como vamos a tener un ahorro, una optimización en cuanto a peso, de un 10 a un 20% aproximadamente, pues vamos a optimizar también. En el caso puede ser el tiempo de cocimiento o dos, el tiempo de cocimiento van a ser muy similar a versus el rotolene que se viene trabajando con 100 kilos. Exactamente. ¿No? Son parte de las ventajas o bondades que nos ofrece esta resina por sus propiedades físicas y mecánicas. Claro. Entonces aquí en las tablas de abajo están presentados los ejemplos teóricos. Digo, ya lo repetimos, esto es bajo un estándar normativo en donde el espesor es uniforme. ¿Sí? Y eso es importante mencionarlo porque regularmente un productor de tanque especifica muy bien en cómo quiere repartir el material. O los productores que tienen ya mayor experiencia acostumbran a dejar ligeramente más robusto el espesor del cuerpo bajo del tanque. Exacto. Por la brida, porque ahí se generan presiones más altas. Pero esto es bajo un espesor uniforme, en donde utilizando una resina 5.0 vamos a trabajar un espesor o el espesor óptimo va a ser de 7 milímetros con un peso de 106 kilos. Exactamente. Aquí me parece bien importante que hagamos un énfasis en las dimensiones de este tanque. Correcto. Este tanque es un poco más ancho que alto y eso te beneficia porque mientras más bajo sea tu tanque, la presión hidrostática va a ser menor. Por lo tanto, el espesor que necesitas para garantizar las cualidades del producto es más chico. Efectivamente. Ahora, la mayoría tiene tanques más altos que anchos. Sí. Eso perjudica mucho y entendemos perfecto que con los mismos 100 kilos lo puedes producir, lo puedes procesar muy bien, pero no te garantiza las propiedades mecánicas del material. Eso es algo que tienen que tener bien en cuenta. Sí, porque lo que ocasiona o lo que se origina, porque la mayoría de ese tipo de piezas se hace en flama abierta, es sí dar el máximo espesor en la parte baja, de ahí escalonando hacia la parte superior, un espesor menor ligeramente, no tan drástico, ¿no? Para poder tener esa distribución homogénea de ese peso de los 100 kilos, ¿no? Versus, por ejemplo, lo que llega a pasar a esas dimensiones de este tanque con un industrial. En este caso ya el peso va a ser distinto y el espesor teórico es de 5.5 milímetros aproximadamente, claro, bastante. Y un peso neto, total, de 84 kilos, que prácticamente va referenciado un poco pues, a la alternativa que estábamos marcando, que son aproximadamente 85 kilos. Exactamente, aquí estamos hablando de una reducción de hasta el 20% en material utilizado. Entonces eso, a pesar de que la resina industrial suele tener un costo más alto, pues compensa bastante bien el tema de la ganancia del producto. Estamos hablando de que estás ocupando 15 kilos menos, o bajo este mismo ejemplo casi 20 kilos menos, lo cual te tiene que equiparar un poco o balancear tus costos de producción. Y hay un costo-beneficio, un ahorro de cierta manera, ¿no? Ahí involucrado. Ok, entonces esos fueron los principales ejemplos de la industria. Sabemos que va a haber ejemplos y preguntas puntuales. Sin embargo, creo que esto cubre bastante bien los tipos de tanques que se procesan tanto en México como en Latinoamérica y estamos completamente abiertos a que nos hagan cualquier pregunta. Si es quizás una pregunta un poquito más específica, pues vamos a tener que hacer el cálculo y arrastrar el lápiz para darles una respuesta. Sí, pues darles los valores exactos, ¿no? Que necesitan ahora sí para poder validar o analizar versus lo que están trabajando hoy en día. Sí, sin embargo el tema de alternativas esperamos haberlos dejado un poquito claro. Me gustaría también, antes de pasar a las preguntas, nada más hacer una breve explicación de que también los materiales negros ecológicos entran en estas alternativas. Claro, efectivamente. ¿No? Entonces, si un industrial lo utilizas para hacer un biodigestor, tenemos también clientes que han trabajado el Rotolene Black o el Rotolene Black Totalé para hacer este tipo de piezas que están enterradas o que tienen esfuerzos mecánicos y funciona bien, obviamente con su grado de reforzamiento adecuado, como ya lo mencionamos. Correcto.
Sí, como bien lo mencionaste, esto se debe a que pues tenemos la resina base, que es con lo que se está trabajando, y se busca mantener ese mismo rango, es decir, no salirnos para que el fabricante, el cliente pueda trabajar adecuadamente sin ningún problema estas resinas. Claro. Entonces, si quieren, pasamos. Tenemos algunas preguntas. De Luigi Contín. Estamos con resina HD para un tanque bajo de 5.200 litros. 80 kilos estarán ok. Bastante bien, bastante Puede que esté razonable. bien, exactamente, porque va en función a su diseño, es decir, puede ser que sea un diseño prácticamente liso, que no tenga tanta estructura, tanto enfoque, entonces con 80 kilos, y aparte es una resina alta densidad, entonces está bastante muy bien para esa capacidad, no le veo ningún problema, al contrario, yo creo que al momento de rotomoldear, o mejor dicho, ya el producto final va a mostrar una rigidez bastante elevada. Si lo compara a lo mejor con otro tanque hecho de otro tipo de resina, ya sea el industrial o hasta el mismo 5.0. Exactamente, entonces ahí, Luigi, vas a tener tú el beneficio de incluso almacenar algún compuesto químico sin ningún problema y quizás sin ningún grado de reforzamiento. Digo, va a depender de la concentración, como ya le dijimos, pero eso es bien importante. Y nada más ten en cuenta que si tu diseño tiene hombros muy pronunciados o cinturones de reforzamiento en el cuerpo, quizás eso te consuma un poco más de material, pero 80 kilos en esa capacidad está muy bien. Sí. Tenemos otra pregunta de Juanco Vargas. ¿Qué sucede si mezclo un 70% de industrial y 30% 5.0 durante la fabricación de una cisterna, quemando primero el industrial y posteriormente el 5.0? Ok, ya me estaba confundiendo, muy bien. Ahí es bien importante lo que menciona Juan. Primero va a ser una capa de puro industrial, es decir, este tanque va a ser un tanque bicapa. ¿Sí? Entonces la mezcla de densidades no se va a llevar a cabo en el tanque, y eso es importante. Qué buena pregunta, la verdad, porque si nosotros mezclamos en dry blend en los sacos de industrial con 5.0, eso, lejos de darte un poquito más de propiedades al 5.0, te demerita mucho las propiedades mecánicas. Entonces es un error bastante constante que se hace el mezclar densidades. Sí, exactamente. Pero de la forma que lo estaba planteando Juan, es muy buena idea. Sí, no hay tanto problema, porque lo que está haciendo, está cociendo primero la resina de mayor densidad o menor índice de fluidez, que si lo hiciera a la inversa. Exactamente. Entonces es muy buena idea. Si quieres, nada más acércate para trabajar un poco más de cerca o en específico tus cantidades, pero así como nos lo planteas, es una muy buena alternativa. Con esos porcentajes no hay tanto problema, es decir, tanto el proceso como el acabado de la pieza van a quedar bien, no se van a quedar buenos en calidad, ¿no? Si lo hiciera a la inversa, no, sería un desastre prácticamente. Exactamente, no, muy bien, buena pregunta. Bueno, y por último tenemos, ¿dónde los pueden contactar? Yo creo que con los respectivos ejecutivos. Así es. De venta, que la gente está muy interesada en tener asesoría técnica. ¿Qué se requiere para que nosotros podamos darle asesoría técnica a un rotomoldeador? Pues número uno, que sea cliente de nosotros, claro que sí. Que sea 100% polímeros mexicanos, que consuman con nosotros parte de nuestras resinas, porque justamente la asesoría que nosotros proporcionamos es con base a lo que nosotros trabajamos y producimos, ¿no? Exactamente. Esa es la parte principal. Sí, y esto es importante que lo sepan. Cada uno de nuestros clientes, que es 100% polímeros mexicanos, tiene ese beneficio de pedir cualquier asesoría técnica, cualquier cantidad de asesoría técnicas sin ningún costo. Entonces esto es parte del servicio que Polímeros Mexicanos le brinda a ustedes como clientes. Entonces a mí se me hace un beneficio excelente, porque incluso hay empresas en donde las asesorías incluso se cobran por hora, y son bastante inaccesibles. Entonces aprovechen este servicio que Polímeros les brinda, porque es vital que ustedes, más en estos momentos, cuenten con un servicio justo a su medida, dependiendo de sus estructuras de molde, diseños, aplicaciones exactamente, o versatilidades o dificultades que puedan tener sus máquinas. Entonces nosotros, o la asesoría técnica en este caso, se va a encargar de dejarle a punto el proceso, si está migrando de cualquier material a 5.0 o a industrial o viceversa. Sí, y
prácticamente la asesoría la damos tanto presencial, ya sea por videollamadas, por llamadas telefónicas, por correo, como lo necesiten y requieran. Nosotros estamos ahí para servirles y poderles prácticamente apoyar al 100% desde un arranque de máquina, algún problema que se les complique, algún nuevo desarrollo también que tengan, ¿no? Los podemos apoyar porque sabemos que en el mundo del rotomoldeo hay muchos factores o parámetros que a veces pasamos desapercibidos, pero ya cuando los vemos en campo nos damos cuenta que son prácticamente los importantes o esenciales, ¿no? Exactamente. Digo, es un beneficio que solo los clientes polímeros mexicanos tienen y con todo gusto aprovechenlo porque para eso estamos. Y digo, no por nada llevamos tanto tiempo en el mercado y somos líderes en rotomoldeo. Efectivamente, Ricardo. Perfecto. Bueno, Pues listo. Muchas Muchísimas gracias por Y acompañarnos. espéranos en el siguiente foro. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.